Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ahora mismo en riguroso directo retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, desde Twitter, desde Bauer Live, Odyssey, YouTube y otras muchas más. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar cada día de toda nuestra información consciente, podéis suscribiros a todos los canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia y ahí tendréis acceso a todo lo que aquí se comparte. Bueno, vengo acompañada en esta ocasión por Beatriz Sánchez. Ella se considera una persona espiritual, se deja guiar por la frecuencia de los ángeles y la intuición, es estudiante de un curso de milagros y ama compartir su experiencia y proceso con otras personas que resuenen con su información. Con ella vamos a estar compartiendo este espacio titulado Nuevas Generaciones. ¿Qué mensajes tienen para el clan? Pues vamos a verlo. Vamos a saludar a Beatriz, que está ya aquí preparada conmigo al otro lado. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida a Mindalia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Laura, por este espacio, por la invitación y, por brindar este tipo de temas que nos ayudan a incrementar nuestra sanación y la conciencia. Gracias. Gracias a ti, Beatriz, por acompañarnos y por ayudarnos un poquito, ¿no? En ese despertar que cada día llega a más personas. Bueno, Beatriz, vamos a iniciar esta entrevista y si te parece, justo antes voy a recordar a la gente que nos esté viendo al otro lado de la pantalla, que esté también con nosotros en este directo, viéndonos, que pueden participar en el directo desde el chat. Vamos a estar recogiendo preguntas y dudas, cosas que quieran compartir con nosotros durante este ratito de entrevista y al final vamos a resolver y dar solvencia a alguna de esas dudas a las que nos dé tiempo. Bueno, Beatriz, vamos a hablar, si te parece, de espiritualidad, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al camino de la espiritualidad? ¿Qué te llevó a él? Gracias. De hecho, fíjate que me llamó la atención ahorita que me presentaste como Beatriz Sánchez. Y sí, de hecho es Beatriz Vázquez Sánchez, mi nombre completo. Entonces, desde ahí ya se está manifestando mi clan materno, haciéndose presente aquí y, y lo agradezco mucho de que de alguna forma estén conectando con nosotros. Y referente a la pregunta que me haces, desde ahí, desde mi rol como madre, fue como pude lograr conectar con todo este tema de la espiritualidad, porque fue una situación que yo estaba viviendo con mi hijo, que a mí me llevó a estar buscando mayor información, no solamente quedarme con la parte eh, que se me estaba entregando a través de terapeutas tradicionales o de la información que había, que me compartían en la escuela, porque él traía una situación al final se diagnosticó que era como DTA, y a mí me llegó a buscar más información que había detrás de toda esta situación, que faltaba en todo este rompecabezas que yo no le encontraba forma. Y justamente mi primer contacto fue con uno de los videos de Mindalia y veme hoy aquí. Nunca creí que ahora yo estuviera compartiendo mi experiencia, porque encontré un video cuando estuve buscando toda esta información para ayudar en el proceso de mi hijo. Encontré un video de un curso de milagros que compartía Marta Salvat. De ahí fui encontrando muchísima información de un curso de milagros y después llegué con la energía y con la guía de los ángeles. De ahí se empezó a desencadenar muchísimo trabajo interior, muchísima conexión conmigo, con mi ser divino. Y bueno, hoy estoy aquí compartiendo la experiencia que me llevó todo este proceso de búsqueda para mi propia sanación interna. Fíjate, Beatriz, que no existen, ¿no? Las casualidades, sino las causalidades. Y justamente hoy que venimos a hablar de las nuevas generaciones, todo este camino empezó por tu hijo, ¿no?
Hablemos, si te parece, entonces, de esas nuevas generaciones, ¿no? Que son también parte de nuestro despertar. ¿Qué relación tiene una nueva generación, en este caso las que tenemos actualmente, con el clan? Gracias. Pues son nuestros mensajeritos. Yo los veo así porque a través de las dificultades que presentan nuestros hijos, nos hablan. Eh, ¿Qué puede ser? Yo lo veo constantemente en las sesiones con las personas que me buscan para atender las situaciones o conflictos que están viviendo, y también lo vi en mi propio proceso. ¿Qué situaciones presentaba mi hijo? Él estando muy pequeño, tenía 3 años cuando se empezó a manifestar esta situación que ya se veía desde antes, pero fue ya más notorio a esta edad de los 3 años. Él no se comunicaba, no hablaba. Un niño a los 3 años ya habla, pero realmente él no hablaba, tenía muchísimas rabietas. De repente, estando en preescolar, en el kinder, de la nada tenía como mucha ira, no lograba controlar sus emociones, y también una de las situaciones que nos compartían los maestros era de que constantemente se estaba moviendo de su silla, se caía, se tiraba. eh, si veía un pasador de la compañera de enfrente, pues le llamaba la atención y se distraía con cualquier situación, con cualquier cosa. Su déficit de atención era de segundos. Bueno, perdóname, su atención, la que él prestaba, era de segundos, o sea, muy, muy, muy breve la concentración que él tenía. Eh, Todo esto nos llevó a que el desempeño esperado de él académicamente en la escuela pues fuera descendiendo, y él no lograra tener una relación con sus mismos compañeritos o un entendimiento en la escuela, y ya era una frustración para él el ir a la escuela. De hecho, se levantaba y lo primero que preguntaba era: ¿voy a ir hoy a la escuela, mamá? Entonces, un niño en kinder o en preescolar son de las etapas más, pues, donde es la diversión, donde no hay tanta carga académica, donde socializan, donde comparten, donde conviven. Y todas estas dificultades me las estaba mostrando mi hijo, pero yo no lograba entender qué pasaba. Lo llevamos a los terapeutas a revisar todas estas situaciones que nos mostraban los maestros, porque en casa no se veía, sino realmente era afuera, era en la escuela donde no podía como encontrar ese equilibrio. Y una terapeuta, psicóloga, nos lo diagnosticó como DTA, que es el déficit de atención con hiperactividad. Entonces estuvimos yendo muchísimo tiempo a todas estas sesiones que nos requería la escuela, que era necesario atender, porque también él no lograba un desempeño. Por ejemplo, si tenían una actividad que llevara 10 minutos, él lo hacía en 15 o en 20 minutos. O sea, el desempeño que se esperaba de él era la mitad de lo que tenían los demás compañeritos, o muchos compañeritos también presentaban esa situación, y a estos mismos compañeritos también se presentaba el requerimiento de ayuda o acompañamiento de psicólogos. Pero con la información que a mí me daban los psicólogos, sí me ayudaba, o sea, sí nos ayudaba a mi esposo, a mí y al niño para trabajar con él, a mi hija también, que es parte del desarrollo de mi hijo, pero era muy desgastante. Y además yo también estaba en un horario de que prácticamente todo el día yo estaba afuera y no estaba yo viendo todas esas situaciones. Entonces, como que en el rompecabezas de todo esto que se presentaba, a mí me decía que faltaba información y que faltaba algo y faltaba algo.
Cuando empecé a conectar con toda esta información de los guías, de los ángeles, encontré a mi gran maestra, Grisi Nava, encontré con ella información y ahí fue que pedí una sesión para revisar esta situación que yo estaba viviendo con mi hijo y encontré que realmente las situaciones que mi hijo estaba mostrando las estaba viviendo yo como madre. Y él solamente me estaba entregando el mensaje de mamá, ¿qué no estás expresando? Mamá, ¿qué estás callando? Mamá, ¿qué situaciones estás viviendo que te llevan a un estrés y que no te puedes ni concentrar en el trabajo, no te concentras en casa, no te concentras en tus hijos? Yo quería abarcar todo al mismo momento, al mismo tiempo, pero no lograba concentrarme conmigo. Entonces mi hijo me mostraba una falta de atención en clases. Entonces, todo esto me llevó a hacer un trabajo interno y a revisar qué situaciones yo no había atendido, que se me seguían repitiendo, y todo esto vino desencadenándose desde mi infancia. Y bueno, también al trabajar en sesiones con otras personas que llegan a mí, cuando empezamos a buscar qué se viene repitiendo, muchas de las situaciones se vienen marcando desde la infancia y que a su vez sus padres o abuelos o bisabuelos también lo vienen viviendo. Entonces, todo esto es una serie de repeticiones que no se han logrado ver, y como no se han logrado ver, pues claro que están ocultas ahí, se siguen manifestando, y muchas de las heridas que traemos los papás o abuelos o bisabuelos las vienen a manifestar nuestros hijos. Todo esto me llevó a hacer como esta conexión, esta relación de las nuevas generaciones, todas estas dificultades o incluso problemas académicos o las necesidades que nuestros hijos tienen, incluso hasta en sus mismas enfermedades, nos vienen a manifestar qué situaciones no se han logrado atender desde el clan y ellos lo vienen a mostrar. Cuando vemos niños muy pequeñitos, menores a los 7 años, que empiezan a presentar rabietas, falta de expresión, constantes movimientos, todas estas situaciones las vive la mamá. Tienen todavía una profunda conexión mamá e hijo, porque él todavía está formando su identidad. Cuando son niños ya mayores a los 7 años, sí son situaciones que está viviendo en su contexto, tanto como papá con mamá o dentro de la misma familia o el núcleo donde se está desarrollando el niño. Y niños mayores ya de 15 años o en adelante, pues son repeticiones, ¿no? Que sí es importante que las mamás atendamos, porque muchas de las veces también me buscan mamás donde me dicen, oye, fíjate que mi hijo se está juntando con personas que se drogan o que no van a clases o que son rebeldes o etcétera. Y me piden sesión para sus hijos. A lo mejor son chicos de 16, 17, 20 años todavía. Y me vienen y me presentan también estas dificultades que están viviendo con sus hijos, con esta preocupación. Y realmente yo les digo, es que yo no atiendo a los niños. Aquí los que necesitan atenderse son los papás, porque nuestros hijos nacen de nosotros, vienen ya desde un árbol y traen cargada toda esa información en su ser, y solamente lo que están haciendo es mostrárnoslo para que nosotros los adultos atendamos todas esas pues situaciones o incluso secretos que se han vivido en la familia. Y les pido, ven a atenderte tú. Desde ahí vas a poder tener recursos
disponibles para ofrecerle a tu hijo y estás en coherencia para que él también vea esa misma coherencia en ti. Si te ve bien, si te ve involucrado, si te ve en su proceso, si te ve feliz, pues claro que él va a querer estar así. Pero si ve una mamá que todo el tiempo se la pasa corriendo en el trabajo, estresada, enojada, triste o sumisa o no expresa o siempre está al servicio de los otros, pero no se atiende ella, pues definitivamente los hijos dicen, yo no quiero parecerme a mis padres, porque ya desde ahí les estamos mandando el mensaje de que ser adultos, de que yo no atiendo mis heridas, ¿a qué me está llevando? Entonces, desde ahí los invito a los papás a que antes de querer llevar a un niño a sesión, a atenderlo, primero nos revisemos nosotros desde dónde estoy conectando con esta situación que mi hijo me está presentando. ¿Lo hago desde mis heridas? ¿O lo hago desde ese niño que sufrió a lo mejor un abandono de sus padres desde los 5, 6, 10 años y ahora ese niño vive en el cuerpo de una persona de 30, 40, 50, 60 años y sigue demandando una atención por ese abandono? Desde ahí, como padres, estamos atendiendo las necesidades de nuestros hijos con esas heridas, o primero me reviso, primero me atiendo y desde ahí puedo ofrecerle amor, puedo ofrecerle contención, puedo ofrecerle mayor estabilidad para que él pueda encontrar sus propias respuestas. Desde ahí va a haber un equilibrio mayor en nosotros los padres, que podríamos estar tendiéndole la mano a nuestro hijo para que él mismo pueda explorar sus propias emociones, porque muchas de las veces también los papás ni siquiera sabemos expresar nuestras emociones. Y también es normal que muchos de los papás no los podamos expresar ni identificar, porque también así crecimos. Crecimos con papás que también fueron prohibidas el enojo, la ira, la rabia. Entonces, muchas de las veces se bloquearon o muchas de las veces no se permitieron expresarlo. Entonces, también esos recursos nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos se lo ofrecieron a nuestros padres y nuestros padres es lo que nos están expresando. Pero había otro tipo de conciencia, había otro tipo de cultura, había otro tipo de educación donde no teníamos estos recursos que ahora en este momento tenemos. Por ejemplo, este tipo de entrevistas o de información ya está a un clic de la red, de videos, de información, de terapeutas, de especialistas que trabajan con todo esto, que trabajan con la sanación del ser, que trabajan no solamente contigo, sino con todo el clan, que trabajan con nuestros cuerpos, con nuestra mente, con nuestra psique, con las emociones, no solamente con lo físico, no solamente con lo mental, que es a través de los psicólogos, o no solamente con lo biológico, que es a través de los médicos. Todo suma. Y lo terapéutico no es la especialidad de un médico. Lo terapéutico no es la especialidad quizás de muchos psicólogos. Ellos se dedican más a la psique o a la mente, o los médicos se dedican más a la biología. Pero entendamos que somos seres que tenemos otras dimensiones donde las estamos conectando en el mismo ser, y es importante que podamos integrarlas. Todas las ayudas suman. Aquí lo terapéutico viene a sumar a lo que un médico ya diagnosticó, viene a sumar a lo que un psicólogo también ya diagnosticó. No vamos a dividirnos, sino a converger para que podamos integrar toda esta información y nos pueda dar mayores herramientas y un entendimiento y una expansión, una conciencia donde podamos integrar todo esto desde el amor.
me ha llevado a todo esto en las sesiones y la verdad que cuando viene una persona con el conflicto desbordado, lo atendemos y cuando hacemos esa revisión en su vida y hablamos con su inconsciente, toda la información que arroja el inconsciente son heridas no atendidas. Y al hacer la toma de conciencia, de verdad que es un descanso y una liberación para la persona el poder darle una mirada diferente, un entendimiento diferente a todo esto que le venía causando conflicto y que no lo había visto, que quizás desde los 5 o 10 años lo había vivido, pero no había información o también no se dio la oportunidad de buscar información o ayuda que le pudiera ayudar a liberar toda esta carga o este pesar o esta culpa que también venía cargando. Bueno, tremendo, Beatriz, tremenda experiencia personal, ¿no? Que te ha llevado a este camino. Y bueno, tú antes has definido a tu pequeño como un mensajerito, ¿no? Como parte de las nuevas generaciones, los mensajeros. Nos contabas que identificaste los mensajes de tu pequeño hacia ti. ¿Cómo conseguiste hacer esto? Y también cómo conseguiste atender a esos secretos transgeneracionales. Oh. Sí, fue mucho trabajo interno. Pedí ayuda de los ángeles. La verdad que yo también estaba en una búsqueda de una conexión porque yo crecí dentro de una familia muy religiosa. Se me impuso la religión. Entonces, quizás por eso yo también estaba como peleada con la religión y porque había cosas que yo cuestionaba y que no me hacían sentido. Entonces, cuando logré conectar con la energía de los ángeles y definitivamente me rendí y les dije, no puedo más con esta careta de fuerte, de inquebrantable que he puesto para protegerme, me rindo y me abro a recibir nueva información, me abro a poder encontrarme. Ay, perdóname, y se me ponen agüita los ojos porque realmente es un trabajo que es necesario que estés dispuesto a conocerte, a sumergirte a tu inconsciente para que podamos encontrar toda esa información que está justamente ahí en el programa de nuestro árbol, que está instalado desde nuestra gestación, que está instalado desde la abuela y la bisabuela. Fue mostrarme vulnerable y poder abrirme a una persona extraña y poder entregarle toda la información que yo venía cargando y que no había visto cuando la terapeuta, la angeloterapeuta con la que solicité sesión, me empezó a hacer unas preguntas bastante incómodas, pero que eran necesarias que yo las viera. Fue como un momento en el que me liberé, sentí como si me quitaran una piedra de aquí de la espalda y de decir, ay, al fin lo pude ver, al fin lo puedo atender, al fin le puedo dar un nombre, al fin también lo puedo ver de frente y aceptarlo, aceptar que vivimos muchas situaciones difíciles que no son fáciles de transitar, pero que también está bien abrirnos y entregar esto para pedir y recibir la ayuda. Ahí fue cuando logré primero hacer ese paso y estuve dispuesta a que se cayera todo lo que se tuviera que caer. Se tuviera que caer una careta de dura que yo había mostrado, de fuerte, y permití
que nueva información se integrara en mí y de verdad que llegaron muchísima ayuda, llegó muchísima expansión, llegaron personas nuevas que me ayudaron a integrar información que yo necesitaba recibir. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por compartir esta historia, por compartirte tan claramente, tan transparente. Me gustaría finalizar esta entrevista preguntándote desde tu experiencia, ¿es posible sanar el transgeneracional y dejar de repetir estos patrones? Por supuesto que sí. Yo lo he trabajado en mí, lo he visto en las sesiones con las personas que vienen a atenderse. Ahorita estoy en un acompañamiento con una familia que están atendiendo trastornos de la mente, situaciones que, por ejemplo, en el pasado eran muy vergonzosas para la familia, por ejemplo, como la esquizofrenia, como TOCs, donde era vergonzoso para la familia que tuvieran este tipo de enfermedades. Entonces, hay personas que se han acercado y de verdad que se han visto cambios, que se ha visto un mayor equilibrio con este acompañamiento desde un entendimiento del amor, desde un entendimiento de conciencia, desde una mayor comprensión a través del perdón. La verdad que se ha visto mejoras en las experiencias o las situaciones que vivían estas familias. Sí, sí se puede sanar. De hecho, es necesario y es urgente que los atendamos. Bueno, yo sé que tú actualmente vienes acompañando en este proceso de sanación a muchísima gente de manera individualizada y me gustaría preguntarte, Beatriz, ¿cuál es el servicio que tienes ahora mismo a disposición, ¿no? A la mano de cualquiera que te esté escuchando aquí, que todo esto le resuene y quiera dar o iniciar ese proceso de sanación? Gracias. Sí, tengo disponibles sesiones individuales. También hay algunas que son grupales, pero eso es en talleres. La persona que quiera dar un paso hacia ella, hacia su propia sanación, en conciencia, en amor, sin juicios, por supuesto que si se pone disponible la ayuda, ahí está. Entonces me pueden contactar y yo con muchísimo gusto podemos agendar alguna sesión o si lo prefieren hacer en grupo, también están los talleres. Gracias, Beatriz. Justo entraba un comentario de nuestra amiga Bárbara Rosario que nos decía que había compartido este vídeo porque su cuñada tiene la misma situación con su niño de 9 años. O sea, es decir, que pasa más frecuentemente de lo que podríamos imaginarnos. Y bueno, hay gente que todavía ni siquiera se había planteado la opción de que el problema pueda estar en nosotros, ¿no? Y no en los pequeños directamente. Si te parece, vamos a proceder a dar resolución a algunas de las dudas que ya tengo por aquí seleccionadas. Vamos a comenzar con Silvia Díaz León. Nos preguntaba Silvia, ¿qué tan bueno o conveniente es ayudar a estas nuevas generaciones, o simplemente ver lo que hacen? Porque la verdad que a ella le resulta difíciles de entender. ¿Qué consejo tenemos para Silvia? Discúlpame, no escuché bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Claro que sí. Silvia Díaz, desde la plataforma de YouTube, nos decía si es bueno o conveniente ayudar a estas nuevas generaciones o simplemente ver lo que hacen. Nos cuenta que la verdad que para ella es difícil de entender. Sí, claro. Gracias, Silvia, por tu pregunta. Sí es importante. Habría aquí primero identificar en ti, Silvia, qué se te estaría complicando, qué estarías mostrando en rechazo en lo que ves en un niño. A lo mejor uno como madre pues dice, ¿qué me muestra mi hijo? Pero quizás hay maestros o hay nanis o hay abuelos o hay otras personas que están al cuidado como tutores de niños e identificar qué se me está haciendo complicado entender y ver en el niño. Y eso lo puedo ver como un espejo de
de que el niño es un mensajero, entonces a mí, ¿qué se me está haciendo difícil recibir del otro para que yo lo pueda integrar? Una vez que yo lo integro, de verdad que se te abre infinitas posibilidades y quizás haya respuestas que no habías logrado ver y que quizás a lo mejor no solamente en los niños, sino tal vez en otras situaciones, en lo laboral o en lo familiar, con tus pares, con colegas, también lo puedas identificar, pero es más notorio en un niño porque un niño se muestra sin filtros. Entonces yo le invitaría a que se haga esa autoindagación porque ahí va a encontrar respuestas para ella. Gracias por tu respuesta y gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Continuamos con Marlene Rossi. Ella nos ha hecho dos preguntas diferentes, Beatriz. Una es personal y una es general, ¿vale? Vamos primero con la general. Desde Suiza, en la plataforma de YouTube, nos pregunta cómo podría saber cuál es el clan, ¿no? ¿El maternal o el paternal en este momento? Gracias. Gracias. Gracias, Marlene, por tu pregunta. Aquí sí sería primero investigar, primero hacer como estas anotaciones de qué estoy observando. Si observo rabietas, si observo no expresiones, si observo qué situaciones me está mostrando mi hijo, después las reviso en mí y también puedo identificar si es un patrón que a lo mejor mi mamá lo tiene muy marcado o a lo mejor mi papá lo tiene muy marcado. Entonces, de ahí podemos ir buscando el hilo conductor hacia dónde nos puede llevar. O también puedes dar un paso hacia ti, agendar una sesión y que podamos de ahí identificar qué información me está arrojando para que yo lo pueda ir. Recordemos que siempre vamos de abajo hacia arriba, es decir, desde los niños, los papás, los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos. En ese orden vamos jalando el hilo que nos va a llevar o esa lámpara que nos va a llevar hacia dónde podemos dirigirnos. Incluso pueden ser ambos, tanto como papá como mamá, porque venimos de los dos árboles. Vamos a por la segunda parte de la pregunta de Marlene. Ella nos contaba que si en este caso ella podría ser una buena candidata a hacer la terapia porque su hijo tiene 27 años, padece de obesidad y además no logra salir de las deudas. Claro. Si tú sientes el llamado, Marlene, si tú identificas conflicto con esta situación, atiéndelo. Atiéndelo porque es el primer paso o es la primera señal que recibimos cuando ya estoy en un conflicto y cuando me está quitando la paz, ahí es momento de atenderlo. Un hijo de 27 años con obesidad y desde cuándo la presentó, si la empezó a presentar desde ahora o siempre ha sido obeso o desde que nació también ya traía obesidad, ahí habría que ver. Usualmente, por ejemplo, cuando hay una obesidad muy marcada, sí nos marca que, ¿por qué necesito ser grande? ¿Por qué necesito estar de un tamaño desproporcional a la mejor a como sería mi complexión de alguna forma normal? ¿Quién necesito que me vea? Ahí sería como una respuesta como que por ahí podrías empezar a buscar, pero ese es para tu hijo. Tú atiende qué conflicto te está causando toda esta situación en referencia a tu hijo y también en lo económico. Si dices que no logras salir de las deudas, aquí está muy marcado en lo económico una ausencia paterna, porque el papá es esa abundancia, es ese proveedor, es esa energía de fuerza, de protección. Entonces, habría que ver ahí cómo está la relación con mi energía masculina, con mi padre o con mi pareja.
Si a ti te está resonando la información, si te estás encontrando con estas preguntas y que te están quitando la paz, por supuesto que si tú quieres dar ese paso, atiéndetelo en sesión y ahí te va a llegar muchísimo que aún no has logrado ver. Gracias, Beatriz. Bueno, esperemos que le sirva a nuestra amiga Marlene, que además es amiga, ¿no? Está siempre con nosotros aquí en directo desde Suiza. Un abrazo, Marlene. Bueno, vamos con la pregunta de José Campuzano. Nos ve desde México en la plataforma de YouTube, también gran amigo aquí de nosotros cada día en nuestros directos. Nos pregunta, desde el curso de milagros, ¿de qué manera podemos dejar de proyectar en negativo y construir de manera positiva, aún teniendo con nosotros situaciones como enfermedad y caos? Wow, me encanta la pregunta porque también, aparte de la energía de los ángeles, de esta frecuencia que conecto con ellos, un curso de milagros ha sido una parte esencial de mi crecimiento espiritual y a lo que nos invita un curso de milagros a integrar toda esta proyección que yo veo afuera es ir hacia adentro a través del perdón. Por ejemplo, ¿qué situaciones que yo estoy proyectando en mi hijo de 27 años, por ejemplo, que era la pregunta de Marlene, qué situaciones en conflicto estoy viendo en mi hijo que yo estoy proyectando a través de él? Y una vez que logro identificarlos, que a lo mejor fue un abandono, entonces me perdono porque yo estoy proyectando en mi hijo este, este abandono, esta falta de amor hacia mí mismo, conecto con todas estas emociones, las vivo. Aquí sí nos invita a un curso de milagros a experimentarlas, a no reprimirlas, a vivirlas, a abrazarlas, a integrarlas. Y una vez que ya las viví, las entrego en expiación al Espíritu Santo, conecto con mi ser y desde ahí logro pues liberarme de esa emoción y de esa proyección que yo hice a lo mejor en mi hijo para poder conectarme nuevamente conmigo a través del perdón y liberar esta proyección que yo he hecho a través de la información que tengo hacia mi hijo o hacia afuera o hacia el otro. Qué interesante, Beatriz. Es un honor escucharte, escucharte hablar y escucharte dar también respuesta a todos nuestros amigos. Aquí vamos a por la última pregunta, lamentablemente. Nos la hace Ismen Mejía desde la plataforma de Facebook en Puebla. Nos pregunta qué se debe sanar cuando una persona no se siente merecedora. Te da las gracias. Wow. Ahí hay una gran desvalorización porque ¿qué necesidad tengo yo de querer siempre mostrar al otro que merezco? Aquí sí habría que atender, y seguramente lo ha estado repitiendo, cuando no logramos ver todas esas situaciones que se nos han estado presentando, a veces llegan más fuertes y más fuertes y más fuertes para que logremos verlas. Entonces, ahí yo la invitaría a revisar en qué ella no se está valorando. Quizás lo pueda ver en su trabajo, de que trabaja muchísimo y la retribución económica que recibe no es suficiente, no alcanza para cubrir todas sus necesidades. O quizás en la misma familia lo pueda ver, que yo trabajo muchísimo en la casa, pero nadie lo valora. Entonces, aquí habría que revisar ese tema de desvalorización que ahorita te lo está mostrando, pero no es de ahora. Es necesario irnos a investigar, echarnos ese clavado, que yo sé que es doloroso, que yo sé que es muy difícil, pero echarnos este clavado a nuestro inconsciente y traer esa información a la luz. A la luz es hacerme esas preguntas que incómodas, pero que son necesarias para que podamos de alguna forma encontrar una guía
que nos acerque hacia esas respuestas que requerimos atender. Nos preguntaban por aquí también, Beatriz, si las consultas son a distancia o privadas. Creo que no lo mencionaste, así que si te parece hacemos un recordatorio, ¿no? de las sesiones, de cómo se llevan a cabo, y si quieres también puedes dejarnos un contacto directo, tus redes, dónde encontrarte para poder acceder a ti. Claro que sí, muchas gracias. Pues actualmente estoy dando las sesiones vía Zoom, me contactan muchas personas, tanto de México, que es donde yo estoy, como de otros países. Entonces, las sesiones las damos vía Zoom. También me pueden encontrar o contactar a través de mi Instagram, que es Beatriz Vázquez 1808, o también en mi Facebook, que también es Beatriz Vázquez 1808, o también tenemos una página web que es www.herramientasparaelalma.com, y ahí tenemos una red de terapeutas donde podemos dar todas las sesiones o qué es lo que requieren atender. Yo actualmente me especialicé en angeloterapeuta cuántico, biodescodificadora, acompañante también de un curso de milagros, y desde la angeloterapia y la biodescodificación se atiende el transgeneracional o el proyecto sentido, que es como las herramientas que podemos trabajar en las sesiones. Bueno, pues dicho esto, yo voy a recordar también que desde la cajita de descripción van a encontrar también todo el acceso directo a ti más rápido por si quieren acceder desde ahí. Bueno, Beatriz, me comentabas antes que traes una pequeña sorpresa para finalizar, para cerrar este directo, y es que vienes acompañada de tu oráculo. Me gustaría que nos dejases un mensajito a compartir que quieras pues, para todo el mundo que esté aquí en directo con nosotras. Gracias, sí, traemos un mensaje de Los Ángeles, entonces me gustaría que las personas que estén conectando o que lo vean en diferido, pues reciban este mensaje con el que quizás les resuene o quizás sea la respuesta que necesitan a esas preguntas que les llegaron durante toda esta transmisión. Entonces, Laura, no sé si me puedes regalar un número del 1 al 36. El que tú quieras. Te doy mi número de la suerte, si te parece que es el número 4. 4, muy bien. 1, 2, 3, 4. Y la respuesta es: bendiciones llegan a tu vida. Wow. Bendiciones llegan a tu vida. Recibe las bendiciones que llegan a ti. Envía bendiciones a esa persona que lo necesita. Y aquí habla queda perfecto, porque muchas veces traemos sus heridas con nuestros padres o con alguien de la familia que no hemos logrado atender, y a través de esta carta nos invita a bendecirlo para que también yo reciba esa bendición a través de esa persona que yo creo que me ha lastimado. Y hay una bendición detrás de esta experiencia, pronto la verás. Una feliz etapa de proyectos y plenitud llega a tu vida. Es maravillosa, maravillosa la respuesta, porque a través de la sanación interna, a través del perdón interno, cuando yo me perdono, de verdad que llega una expansión y un caudal de recursos y de ayuda que yo en mi limitada percepción no podía ver. Pero cuando me abro, cuando entrego todo este control, de verdad que yo lo he experimentado, llegan infinitas posibilidades. Precioso mensaje, Beatriz. Gracias también por hacerme partícipe a mí, ¿no? de este mensaje que compartes para todos. Y bueno, te paso la palabra una última vez para que puedas despedirte. Muchísimas gracias por conectar. Si les resuena algo, pues hay que atenderlo. Hay muchísimos terapeutas, muchísima información que les puede ir ayudando a armar este rompecabezas.
Claro que hay muchísimas técnicas también de sanación si no lo quieren hacer a través de una sesión, pero el que da un paso más hacia ellos, hacia este, a este viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar, siempre llegan sorpresas que no esperábamos. Hay una sorpresa detrás cuando tú te pones como prioridad para que puedas compartirte y mostrarte tal cual eres, sin esas cargas de tu pasado hacia los demás. Te mandamos bendiciones, Beatriz, de parte de todo el equipo de Mindalia, de toda la familia. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirte a nosotros, contarnos tu experiencia y también compartirte como especialista. A los que estáis ahí al otro lado compartiendo también este espacio, gracias por estar un día más. Bendiciones, como decía Beatriz, para todos vosotros. Y yo, como siempre, os veo aquí en una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. Gracias.